Continuamos en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos. Bien, estamos de regreso en su revista informativa Buenos Días Cuernavaca. Buenos días Morelos. Y bueno, tenemos ya con nosotros a nuestro colaborador del día de hoy. ¿Verdad? De todos los miércoles. Todos los miércoles a las 9 de la mañana. Así es. El licenciado Carlos de la Rosa Segura, productor y fundador del concepto Duralex Sedlex, un programa que tiene ya 21 años de transmisión ininterrumpida en la televisión mexicana por cable, morelense, por cable. Sin duda alguna, algo que pues habla de tu perseverancia, mi estimado licenciado. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal mi querida Bárbara? Buenos días Arturo, buenos días al público que nos acompaña. Y sí, bueno, y gracias a ti también, porque hoy ya a través de redes sociales, gracias a esta nueva modernidad, pues gracias a ti incursionamos también vía YouTube y vía Zoom para grabar estos programas, que como dices, 21 años, y yo insisto y repito, nadie lo ve, pero yo me divierto muchísimo. Bueno, te ha tocado ver, mencionaban en la historia del programa, que se transmite los viernes a las 10 de la noche, por el canal 77 de Easy. Te ha tocado ver, pues desde, primero, el nuevo siglo, donde nos decían, del 1000 pasarán, del 2000 no pasarán, decía Nostradamus. Nostradamus, claro. Cambios tecnológicos muy importantes, el 911, bueno, ya la llegada de un artefacto a Marte. Ahora sí ya llegó un artefacto a Marte. Por fin. Sí. Por ahí del 30 tendremos de regreso las muestras para analizarlas, a ver a quién le toca ver. Exactamente. Sí, claro. Así como van las cosas. Y bueno, esperemos que sobrevivientes de esta pandemia también, por supuesto. Sobrevivimos también, a la pandemia, en el 2011, de la pandemia de la gripe aviar, bueno, de la epidemia de la gripe aviar. Y esperemos que también esta pandemia, por supuesto. Así es. Pero el día de hoy tenemos un tema muy interesante, mi estimado Carlos. Háblanos, por favor, de él. Mira, un tema polémico de suyo y de toda la vida. El Poder Judicial, sí, al igual que el Congreso del Estado, y sin dejar a un lado el Ejecutivo, esto de la Administración de Justicia siempre se ha visto inmerso y envuelto en una serie de circunstancias y polémicas, lucha de poderes, defensa de las autonomías, de las soberanías, y es histórico, como te digo. Recuerdo por allá de don Antonio Herrera Palacio, un poco después, cuando las designaciones al estilo PRI obviamente se hacían de palomazo. Era el gobernador quien designaba a los magistrados del Poder Judicial, era el gobernador quien daba a sus amigos y allegados los juzgados, eran los jueces designados por el gobernador. Terminaba el sexenio, borrón y cuenta nueva, se despedía el gobernador y se despedían todos los integrantes del Poder Judicial, y al siguiente gobernador le correspondía lo mismo. Tocante a esto, en la Procuraduría era igual, se designaba al procurador por designación directa del titular del Ejecutivo. Vienen las polémicas y se viene reformando la ley, se viene dando atribuciones, digo yo, y ya después de un suprapoder al Poder Legislativo, porque es ya a través de una terna que enviaba el Ejecutivo al Poder Legislativo, como se designaba a los magistrados, y de ahí al presidente del tribunal por elección interna de los aspirantes al cargo de la presidencia. Obviamente seguía siendo manejado porque pues, quien iba en el primero de la lista de la terna pues era el designado ya sea como fiscal o procurador en entonces, y después como presidente del tribunal. Se modifica de nueva cuenta este tiempo. La duración del cargo era por 6 años, era por un sexenio en ese entonces. Después se modifica, se dan 12 años, se inscribe en una serie de requisitos para poder contender al cargo. Era por un solo periodo, 6 años, y se cambiaba. Se modifica la ley, se modifican las atribuciones del Congreso. Es el Congreso quien en su momento convoca y designa a los magistrados, un periodo de 6, otro de 8, por 14 años. Intentaron hacerlo por 15, pero se pelea ahí el tema de que los ministros de la Corte duraban 15 años. A esto se les designa primero por 6, luego por 8, 14 en total, con un periodo intermedio de evaluación. Viene la problemática de esta designación, más bien de esta asignación de los cargos, quienes ya venían operando en esta función, y es la ocurrencia o no ocurrencia o la necesidad del gobernador en turno, Graco Ramírez, quien de un plumazo y en un tercero transitorio de un decreto
modifica el periodo de duración del cargo de los magistrados y casualmente se los eleva a 20 años. Todos los que en ese momento en la administración de Graco estaban en la administración de justicia, de 14 se van a 20 y ya sin evaluación. A muchos se les terminaba en el 19, a otros en el 20. Recordemos que en el 19 hubo un pleito enorme, grandísimo, de Cuauhtémoc Blanco con la presidenta del tribunal, Verónica Cuevas, que inclusive por ahí a Tania Valentina le balean su casa. Ulises Bravo, que en ese entonces no era nadie, bueno, sigue sin serlo, con debido respeto, hoy presidente de un partido a nivel local, pero en ese entonces opera, en su momento, un pretendido juicio político en contra de el presidente del tribunal, porque decían que Graco los había favorecido por 20 años para que en su momento, al salir de su periodo, no fuera juzgado, como en su caso, en el caso del general Carrillo Lea, que fue juzgado y se tuvo que separar del cargo por un juicio político. Había un juicio político en ciernes iniciado en contra de Cuauhtémoc, después no procede, pero se inician los pleitos en ese sentido por esta situación. Aquí la barra de abogados interviene, nuestro compañero Miguel Ángel Rosete presenta una acción de inconstitucionalidad ante la Comisión de Derechos Humanos, se va a la Suprema Corte, duerme el sueño de los justos para no variar con nuestros queridos ministros, nos regresa hasta después del 20, en el que resuelve la Corte la acción de inconstitucionalidad, deja sin efecto ese periodo de 20 años, se tienen que ir 4 magistrados, que es en el Galimatías que estamos ahorita. Esos 4 magistrados obviamente se amparan, siempre ha sido la lucha del poder por el poder, a mí no me quitan. Cuando en la barra de abogados, voy para atrás otra vez, iniciamos el juicio político en contra de Sergio Estrada, iniciamos también procedimientos para desaparecer la inamovilidad de los magistrados. Antes los cargos eran hasta tu jubilación y querían que fuera hasta heredable. Y luego la pensión. En ese entonces conseguimos que se separaran los magistrados en un periodo de tiempo. En ese momento dice la Corte, por esta única ocasión, quien se quiera ir se jubila y se va, el que no, dura en su encargo hasta 14 años, se da un haber por retiro, que en ese entonces era, no recuerdo el monto, pero era un haber por retiro, ya no había pensión, y se iban todos. Hoy por hoy vuelve al esquema porque la Suprema Corte, en un comentario, en un transitorio que resuelve esta acción de inconstitucionalidad, dice que los nombramientos de los magistrados será por 14 años, sin periodo de intermedio de evaluación. Yo no sé si se modificó la ley o nada más los diputados por ocurrencia dijeron, pues la Corte dijo que 14, pues vamos a darles 14, ¿no? Pues total, si ya les dio 20 el gobernador, nosotros vamos a darles 14. Es facultad, sí, es atribución, sí, pero dice la ley, que no he encontrado yo esta modificatoria a la ley, en donde se establezca que tendrá que ser evaluado después de un periodo de 6 para poder continuar por otro de 8, para cumplir los 14. Aquí el decreto dice, en el transitorio igual, en el segundo transitorio dice, serán nombrados por un periodo de 14 años. Y luego, pues lo que comentabas tú, mi querida Bárbara, parece rifa esto del avión. Se inscribieron más de 150 compañeros como si fueran a repartir no sé qué. Hay que presentar lo que nunca estuve de acuerdo. A mí en la 52 legislatura me tocó discutir con todos mis compañeros la forma en la que debiéramos de evaluar para poder designar a quienes tienen la enorme responsabilidad de administrar justicia. Un simple trabajo científico sin ninguna estructura, dice, presentarán un trabajo científico, presentarán su currícula y en función de eso el Congreso, hoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ya no sé dónde quedó la paridad aquí, mi querida Bárbara, 7, 8, son 14. 9, 10 diputadas 14 que conforman, que son integrantes de la Junta Política y de Gobierno, pura mujer. No hay un solo hombre. Yo no veo un hombre que conforme la Junta Política. Entonces hay disparidad ahí. ¿Dónde está la paridad? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? O sea, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. De por sí el Congreso pues tiene 18, creo que son 4 nada más, pobres compañeros de sexo. Pero, y en este caso, quienes evaluarán serán puras mujeres. Y sin denostar y sin mucho menos, porque por eso decía yo en su momento en la 52, ¿quiénes vamos a evaluar? Por lo menos entre pares, vamos a formar una comisión, que dicen que luego las comisiones sirven para que las cosas no funcionen, pero bueno. Una comisión de colegios, de asociaciones, de propios magistrados, que podamos hacer la evaluación de los trabajos científicos, que podamos analizar en la currícula de quien en su momento aspira a esa honrosa y distinguida función, que es la de administrar justicia. Pero no, hoy por hoy están en manos de 10 diputadas, de las cuales, pues desafortunadamente,
Puedo hablar por una que es la única que conozco, Rosalina Massari, abogada, y de ahí en fuera, pues no sé cuál sea la ocupación o oficio de las demás señoras diputadas, que tengan la capacidad, porque desafortunadamente viene la segunda parte, ni siquiera se allegan de sus asesores para poder hacer el análisis, no se allegan de información, y lo que decías, Bárbara, en un principio, politizada, por supuesto que va a ser politizada la designación, por supuesto que va a ser el palomeo, ya no sé si del gobernador, porque en ese entonces hubo el pleito grandísimo con el Congreso con Ulises Bravo para la separación primero del cargo de Verónica y después para la designación de los nuevos magistrados. Son 4 nada más en y creo que son 3 en el Tribunal de Administración de Justicia Administrativa. Entonces, finalmente entramos a un periodo de politización que no de evaluación de quienes habrán de ocupar el cargo. De suyo los compañeros lo saben, se inscriben sabiendo que ya hay elegidos por la mano del señor, no sé si del gobernador, y de arriba, o del Congreso, pero no habrá... De más arriba. Más arriba. Fíjate, Carlos, que ayer la diputada Ariadna Barrera, quien es la presidenta precisamente de la Junta Política y de Gobierno, ella emitió declaraciones respecto a que no se politizaría, o sea, la designación de los magistrados, que sería de una manera transparente. Efectivamente, ella confirma que son cerca de 150 aspirantes, son muchísimos. 141. Imagínate, 141. Y eso de que no se politiza, yo te invito a que te vayas a la historia desde que yo tengo uso de razón y que veo a Arturo en los comunicados de prensa y demás. Gracias. Todos los que hemos formado parte, hemos sido integrantes del Congreso, esto no va a ser político, esto tiene que ser jurídico, esto es en bien del Estado, en bien de la ciudadanía, de la administración de justicia. Hay una cuestión importante cuando se dice, hay que hablar directo, todo es política, pero una política social, una política institucional, debiera aclararse y no decir, no se va a partidizar el nombramiento, que es diferente. O a fraternizar, porque luego ni es de partido, es mi cuate, mi compadre. La otra, ni fraternizar. Me recomendó a mí. Exactamente. O sea, me dijo mi señora que tenía que ser y ahí va. Pero ¿no? todo Entonces, es político, por supuesto. Los esposos, por supuesto que todo es política. Digo, si no, somos animales políticos, dijeran por ahí, ¿no? Aquel que diga que es que yo no soy político. No eres partidista, como dices tú, políticos. Digo, hasta en la casa, ¿no? Se vienen los debates de quién manda, quién no, y quién hace, quién no. Y lo que tú digas, mi vida, a la hora que tú digas, aquí estoy, ¿no? Entonces, todo eso es política también, aunque sea familiar, pero es política. Muchas gracias, mi estimado Carlos, por este tema tan interesante. Sí. Que tendrá consecuencias, por supuesto. Iremos platicando contigo. Y bueno, platicaremos algunas otras cosas más porque pues también la política es cambiante. Hoy muestra un rostro, mañana otro y pasado mañana otro. Igual que la ley. Entonces hay que irlo siguiendo. Y este es un tema que dará mucho de qué hablar, Carlos, definitivamente, porque mucha gente ya está esperando estas designaciones y bueno, pues habrá que ver cómo será el filtro que se seleccionará para elegir, pues bueno, las personas, ¿no? Que van a estar al frente. Seguiremos platicándolo con Carlos de la Administración de Justicia. Carlos, por supuesto, son los tiempos. 2 años se tardaron en resolver la Corte, 1 año en designar, en lanzar la convocatoria. A ver, como dices tú, Bárbara, a ver a cuándo se les ocurre designarlos. Después de 3 años ya que se va, o sea, no sé. Lo bueno es que no lo van a politizar. Sí, no, claro, no. Esto será transparente y claro. Todo será. Como el nombramiento del auditor, del titular de la Auditoría Superior de Fiscalización. Sí, también, que claro, es otro tema que platicaremos contigo. Todo será conforme a la ley, Carlos. Sí, de Herodes. Te mando un fuerte abrazo, Carlos, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que se está conectando con nosotros. Tenemos público conectado de Jalisco. Muchísimas gracias a mi gente de Cuautla, licenciado. Tenemos muchos abogados conectados con nosotros, ¿verdad? Gracias también,